Hola, soy Samuel Rivera, soy oncólogo médico y el día de hoy vamos a hablar acerca del screening en cáncer de pulmón, sobre todo enfocado al segundo y tercer nivel de atención en nuestras instituciones. Como ustedes saben, hay factores de riesgo que predisponen a nuestros pacientes a tener mayor posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. El principal factor, como ustedes saben, es la exposición al tabaquismo. El estudio de elección es la tomografía computada de baja dosis. Aquí es el medio estándar por el cual tenemos que hacer esta detección o este screening. Hay que considerar que el tamizaje como tal se hace en pacientes que son asintomáticos, pero tienen un riesgo alto de presentar algún problema como tal, como cáncer. Cuando un paciente ya tiene síntomas o ya tiene algunos datos que nosotros detectamos probablemente por medio de otra exploración o buscando otro tipo de problemas, ese paciente tiene que ser ya sometido a un diagnóstico oportuno, ¿sí? Y en donde el abordaje puede ser un tanto diferente. Pero enfocándonos al screening específicamente, este es el medio adecuado para hacerlo. Cuando estamos hablando ya de estudios posteriores, estos tienen que ser decididos sobre todo por el especialista. Y hablando del segundo y tercer nivel, aquí diría que es un continuum. No podemos hablar de una manera dividida en la atención de los pacientes. Probablemente los medios más adecuados para hacer una detección oportuna estén, sobre todo en nuestro país, en el segundo y tercer nivel de atención. Entonces, debemos tener esto en cuenta y si detectamos nosotros como médicos de primer contacto un paciente que tenga alto riesgo, debemos platicar con el paciente, orientarlo acerca de lo que podría plantearse para la detección de un problema más serio por este hábito tabáquico que, como dijimos, es el principal causante de este problema. Entonces tendríamos que referirlo a un nivel en donde se pueda hacer un estudio como tal, pero además se pueda dar seguimiento a los pacientes para los estudios posteriores que se pudieran requerir. Recordar que este abordaje de manera ideal debe ser realizado por el equipo multidisciplinario y todos los elementos que tenemos que ver con la atención de un paciente con estas características somos parte del equipo que tiene que atender a estos pacientes y tiene que educar al paciente para las medidas subsecuentes que se tienen que elaborar. Para la referencia adecuada de un paciente con alto riesgo, debemos considerar y ubicar dónde están los especialistas que pueden abordar un problema como este. El especialista al que hay que referir a estos pacientes de alto riesgo es en primera instancia el neumólogo, pero también hay algunos otros especialistas que pueden participar en esta detección, como puede ser el oncólogo. Entonces, siempre ubicar en dónde están estos especialistas y referirlos. ¿Por qué? Porque además debe haber una comunicación estrecha con el paciente que convenza al paciente y además haga que tome una decisión conjunta con el médico, pero de una manera informada. ¿Y por qué es necesario que el paciente tenga bien claro qué es lo que puede ocurrir con el screening? Sobre todo por los beneficios, como ya mencionábamos, que es detectar la enfermedad de una manera temprana y en donde el tratamiento sea más exitoso y por consiguiente la supervivencia sea incrementada, pero también por los riesgos. Estos riesgos, ¿cuáles son? Ya se han comentado en algunos capítulos previos, y sobre todo es la posibilidad de detectar falsos positivos, en donde esto nos pueda llevar a un abordaje más agresivo del paciente y someterse a estudios que puedan ser innecesarios. Otros problemas que se pueden presentar son
Por ejemplo, el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico a lo que nos lleva es justo a lo mejor a tratar a un paciente que por otro lado no hubiera tenido ningún problema, ya sea por cuestiones de edad, de comorbilidades o que su expectativa de vida no sea tan prolongada y por tanto también no sea candidato a hacer algún procedimiento adicional. Este es el otro aspecto. Algo que también debemos tomar en consideración es la exposición a la radiación, que finalmente esta exposición, aunque es medida, pero cuando esta exposición se hace más prolongada también tiene ciertos riesgos, y la otra es incrementar los costos de la atención de nuestros pacientes. Entonces, por eso debemos ser muy cautos en la decisión y el plantear a los pacientes la posibilidad de realizar este tamizaje.